Tales de Mileto, considerado griego que vivió en Mileto, probablemente entre el siglo V y VI antes de nuestra era común. Además de filósofo, fue un científico y político, matemático y astrónomo. Considerado el primer filósofo y uno de los 7 sabios, ya que logró muchas cosas en la filosofía, en la matemática y en la astronomía. Como en un principio como filósofo se decía que era la fuente y el origen de todas las cosas, la desembocadura o el término último de todas las cosas, el sustento permanente de todas las cosas, el principio de todo aquello de lo que viene y aquello en lo cual se va a terminar, es decir, aquello por lo cual existe y sostiene todas las cosas. Por ser matemático, pensaba calcular la distancia, ya que por motivos había medido una palmera con un solo bastón. Como astrónomo, Tales era una persona muy observadora, especialmente del cielo, ya que le interesaba la naturaleza y los procesos de ver qué era lo que pasaba. Ya que él tenía claro qué era la filosofía, la matemática y la astronomía, decidió hacerse una pregunta, en la que Tales se desarrolló. ¿En qué era el agua? Tales de Mileto, por ello fue el primero, no hay vida ni subsistencia. Y lo último que dijo fue, y las cosas están dinamizadas por los espíritus. Ya que él tenía claro todo esto, fue donde volvió y dijo, el principio de todo aquello de lo que viene y aquello de lo cual se va a terminar, es aquello que por lo cual existe y subsistione todas las cosas. Por ello él se basó en ser filósofo, matemático y astrónomo, que por ello se dice que Tales de Mileto fue el más importante. Por eso no olvides quién fue Tales y qué fue en lo que se especializó. Buenas tardes, mi nombre es Erika Robles y vengo a hablarles sobre Anaximandro, un filósofo presocrático. Anaximandro fue un filósofo, un geómetra y astrónomo griego. Fue también discípulo de Tales de Mileto. Anaximandro fue miembro de la escuela de Mileto y también fue un político y desempeñó cargos muy importantes y le fue confiada la misión limitar de la natalidad en Apolonia. Anaximandro se dedicó a múltiples investigaciones. A su nombre ha quedado unida la confección del primer mapa de la Tierra elaborado a partir de los mapas y noticias de mercaderes griegos, que sería perfeccionado más tarde por Hecateo y del cual se sirvió Heródoto. Anaximandro imaginaba la Tierra como un cilindro inmóvil, contra la opinión general que lo consideraba aplastada. También se le atribuye otros trabajos como la fijación de los equinoccios y los solsticios y el cálculo de las distancias y los tamaños de las estrellas, así como la elaboración de un reloj de sol y de una esfera celeste, entre otras aportaciones. Anaximandro también fue el primer pensador griego que puso en prosa sus reflexiones filosóficas. Su tratado sobre la naturaleza debió ser una de las más notables tentativas de sistematización de lo real anterior a Aristóteles. Solo ha llegado hasta nosotros un fragmento, pero algunas noticias de Aristóteles y de Simplicio permiten reconstruir al menos en parte la doctrina de este autor. En su filosofía, Anaximandro coincide con Tales de Mileto en defender que existe un solo principio básico, que es también conocido como el arjé, como generador de todas las cosas, al que Anaximandro llamó el apeirón, que significa lo indefinido o indeterminado. Sustancia indeterminada, ilimitada e indefinida, que es a la par eterna, solo el apeirón, que incorruptible e imperecedero,
Todas las partes se derivan de él y están sujetas a este nacimiento y desaparición, por la fuerza de los contrarios presentes en ellas, caliente y frío, húmedo y seco. Como se dan de cuenta, todos estos ejemplos los tomamos debido a lo que decía Anaximandro. Anaximandro decía que todo era que el principio de todas las cosas era el apeirón. El apeirón era lo indeterminado y lo limitado. O sea, era una sustancia que era lo contrario. Que todas las cosas tenían algo contrario. Y también decía que en su intento de determinar el primer principio, o también llamado arjé, Anaximandro sigue la constante de los filósofos restantes, pero es preciso subrayar en algún lugar de hallar este principio en la naturaleza finita, que el agua, según Tales, Anaximandro lo ve en algo que es el apeirón, que no es percibido por la experiencia, sino que ha de postularse como causa permanente y trascendente del acontecer del mundo empírico, algo indefinible en el espacio y en el tiempo, que es causa y principio de las cosas perecederas y definidas, en el cual éstas están destinadas a disolverse. La novedad de Anaximandro, en cuya doctrina quedan sin embargo muchos detalles oscuros, consiste en haber buscado el principio infinito de las cosas finitas, fuera de las materias que son un objeto de nuestra experiencia. Bueno, pues esos fueron algunos de los aportes que nos dio Anaximandro a través de sus pensamientos filosóficos. Buenas tardes, mi nombre es Karen y les voy a hablar acerca de el filósofo presocrático Anaxímenes. Anaxímenes nació en la ciudad de Mileto en el año 590 antes de nuestra era común. Se le conocía por ser un filósofo muy inteligente y muy destacado. Fue discípulo de Anaximandro y Tales de Mileto. Se dice que Anaxímenes era 20 años menor que su sucesor Anaximandro. Anaximandro y Tales de Mileto tomaron para su arjé y para su tesis como elemento un elemento de la naturaleza. Anaxímenes, basándose en la teoría de sus dos sucesores, tomó también un elemento de la naturaleza, con lo que escribió un libro. Escribió un libro para la naturaleza y sacó su tesis basándose en que el arjé de la vida era el aire. Decía que el aire era el arjé porque todo partía del aire, por ser un ser infinito, por ser un elemento infinito. ¿Qué quería decir infinito? Que no tenía principio ni tenía fin. Por no tener principio ni tener fin, entonces era un ser inmortal, al que no se le podía acabar ni se le podía hacer daño. Y afirma de que era un ser divino, y por ser un ser divino, todo partía del aire y todo se creaba en el aire. Se basó en la teoría del aire porque con el aire se podía hacer el método de condensación y rarefacción. El método de rarefacción, que está basado en que con el método de rarefacción se creaba el fuego, y con el método de condensación las nubes y el agua. Entonces, por eso él decía que el aire era el elemento más importante y con el elemento que todo era creado. Muchas gracias. Esto es una tesis de los filósofos presocráticos Tales de Mileto, Anaxímenes y Anaximandro. Muchas gracias.